Hay varias direcciones en las cuales hay que actuar. Yo voy a citar solamente tres, pero seguro que se os ocurren muchas más. Hay que hacer un esfuerzo por regular este sector de una manera eficiente, tanto en su capacidad de uso como en la capacidad que la industria necesita para trabajar en equipo y con seguridad. Hay que fomentar un clima de cooperación entre lo público y lo privado para impulsar este sector. Y tenemos que apostar por estar dispuestos a integrarnos en las iniciativas europeas que sobre este ámbito surjan. Naturalmente, el momento no es propicio, pero el momento pasará y España tiene que tener la decisión de estar ahí, porque como he dicho al principio, estar en estas tecnologías es estar en la vanguardia de la tecnología. Por lo tanto, tenemos por delante un trabajo que nos atañe a todos, atañe a la industria, que tiene que adaptarse y tiene que ser imaginativa para competir, pero atañe también a la administración, que debe continuar con su apoyo. El INTA es un buen ejemplo de eso, y lo seguirá siendo. El papel dinamizador que el INTA ha dado a este sector en España no puede decaer, y no lo va a hacer. Con todo eso me gustaría terminar, porque no quiero entreteneros. Tenéis jornadas intensas en las que hablar de todo ello y estoy seguro que acabaréis con gran provecho. Y por lo tanto, agradeciendo de nuevo a los organizadores y a todos los presentes haber acudido esta mañana, declaro inaugurada esta segunda edición de la Cumbre Española de Sistemas No Tripulados. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer una visita a la exposición, o sea que los expositores, por favor, si pueden estar en el plano.